Ahora vamos a hablar del juicio a los creyentes en esta vida, aquí ahora. ¿Tú qué crees? ¿Que el Señor te está juzgando y vas a pagar las consecuencias como creyente? Ahora me dirijo a creyentes. ¿Crees, hermano, que tu conducta como creyente, si realmente lo eres, no va a estar o no está siendo juzgada en estos momentos? Es un error pensar que no, ¿eh? Es un error pensar que nuestros actos como creyentes no están siendo juzgados. Hace tiempo que no leemos, aunque esta mañana se ha leído, pero normalmente, como siempre vamos un poquito corriendo, leemos Mateo 26, que es más corto que 1 Corintios 11, 23, cuando hablamos de la Cena del Señor. De todas formas, lo hemos leído mucho, incluso hemos hecho estudios de ese pasaje. Yo quiero ahora recordaros a vosotros, a aquellos que os consideráis creyente, a aquellos que habéis participado de la Cena del Señor, os quiero recordar algo que os suena porque yo lo puedo decir de memoria. Lo he leído tantas veces que lo puedo decir de memoria y creo que vosotros también. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y está hablando a la iglesia de Corinto, está hablando a creyentes. Y añade, por tanto, pruébese. La palabra que aquí se traduce como pruébese cada uno a sí mismo, significa, esto es importante, significa, ¿qué quiere decir probarme? Cuando yo participo de la mesa del Señor, no lo puedo hacer a la ligera, debo de probarme. ¿Qué quiere decir probarme? Examinar, comprobar. Eso es más que prueba, yo diría que sería más correcto comprueba, verifica. Examina tu conducta si se ajusta a la voluntad del Señor. No participes a la ligera. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias. Tiene consecuencias de juicio, claro. Fíjate, porque pruébese cada uno a sí mismo y entonces coma así del pan y bebe de la copa. Pero ojo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir... ¿Sabéis qué palabra está traducida aquí por discernir? Os va a llamar la atención. ¿Qué significa crino? Discernir, lo bueno del malo. Y vimos anacrino, ¿no? La semana pasada. ¿Recordáis, no? El prefijo ana. Aquí aparece crino con un prefijo, el prefijo dia. La palabra griega que aparece es diacrino. Si de verdad os lo digo, sabemos más griego del que vosotros os pensáis, porque es de uso cotidiano. El prefijo dia lo utilizamos en castellano. Diálogo. Es una palabra griega, diálogo. ¿Qué quiere decir diálogo? Logos. ¿Qué quiere decir logos? La palabra. En el principio era el logos, en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, ¿no? Diálogos, de logo, de palabra. ¿Y el prefijo dia qué significa? A través de. A través de. Diámetro, a través del centro de la circunferencia, una línea, la línea que va y pasa por el centro de la circunferencia. Dia, a través de. La palabra diálogo es malinterpretada. Muchas veces la contraponemos a monólogo, que monólogo es el discurso de uno, la palabra de uno, mono, y pensamos que diálogo es el discurso de dos, pero no es verdad. Ese día no tiene que ver nada con dos. Es a través de. Y el diálogo puede ser entre 3 o entre 20. Es decir, a través de diálogos, a través de la palabra. Pues aquí lo que estás diciendo, diacrino, a través del conocimiento del bien y del mal, discerniendo el bien del mal, ¿cómo no íbamos a juzgar? ¿Cómo no? Lo que decimos, crino, no puede ser que no juzguemos, tenemos que juzgar. Si somos ignorantes, no podremos hacer esto, no podremos tener discernimiento. Y dice el Señor que el que bebe porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El participar sin conocimiento de la mesa del Señor está trayendo juicio a nuestras vidas. ¿Qué clase de juicio? Allá ahora, presente. ¿Qué clase de juicio? ¿Sabéis cómo continúa, no? ¿Lo recordáis? Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Mirad, el juicio del Señor origina enfermedades. Esto no quiere decir que todas las enfermedades sean como consecuencia de pecado. Evidentemente, todas las enfermedades son como consecuencia del pecado, de la corrupción que hay en el ser humano, pero no directamente de nuestro pecado. Pero puede ser que sí. Yo me atrevería a decir que muchas de las enfermedades que existen hoy en día en el mundo, tanta ansiedad,
tanta depresión, es por culpa de la vida de pecado, de una vida errónea, de una vida equivocada. Y quiero, hermanos, que entre nosotros, como creyentes, muchas de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestro pecado. No digo que todas, yo eso no lo voy a juzgar. Pero sí te voy a invitar a que reflexiones, si no te encuentras bien, si hay enfermedades en tu vida, si tu cuerpo es débil, que pienses cómo es tu vida con el Señor. Porque si tu vida no es como el Señor quiere, tal vez sea un juicio del Señor. Piénsalo, reflexiona. La palabra del Señor dice que el pecado trae esas consecuencias a nuestra vida, incluso a la muerte. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque sabemos que los que hemos creído en el Señor, si de verdad somos hijos del Señor, nuestra salvación no está en juego. El Señor nos va a castigar y nos va a llevar con Él, si es necesario, antes de permitir que pequemos de forma que podamos perder la salvación. De hecho, ¿recordáis cuando el Señor Jesús nos está hablando de los tiempos finales, de la gran tribulación? Está diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los predestinados a vida eterna, según la omnisciencia de Dios, según el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, pues por causa de los que Dios ha escogido, aquellos días serán acortados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el Señor acorta aquellos días porque esa tribulación va a ser más grande, que va a superar a aquellos fieles, aquellos que tengan que pasar o tengamos que pasar por esa gran tribulación. Y el Señor no lo va a permitir. De la misma manera, el Señor puede cortar nuestra vida de aquí, sin que cumplamos el propósito que Él tiene para nosotros por causa de nuestro pecado. Ese es el juicio. Así que es muy grave, hermanos. Aun siendo creyentes, es muy grave vivir en pecado y tiene consecuencias. Es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué es lo que pretendemos, hermanos, cuando los educamos, cuando los disciplinamos? Los estamos preparando para el día de mañana, decimos, para que seáis hombres y mujeres de provecho. Nos preocupa mucho eso. Ojalá nos preocupara también tanto la vida eterna. Pero eso todos los padres lo tenemos muy claro. Nos preocupa mucho que nuestros hijos se preparen y les enseñamos a que hagan los deberes, a que estudien. No es agradable, pero es la disciplina que le damos. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar siempre con ellos y los estamos formando para que sean adultos y vivan en esta sociedad como adultos responsables que se sepan defender y ganar bien la vida. Eso es lo que deseamos para nuestros hijos, ¿verdad? Pues si somos hijos de Dios, el Señor desea para nosotros la santidad, porque sin santidad nadie va a entrar en el reino de los cielos. Y hay pecados que no los va a tolerar. Y esos juicios son juicios de castigo ya. Probablemente, hermano o hermana, estás pasando tribulaciones y las estés pasando como castigo. Pero si no te enteras, si no te das cuenta, ¿qué problema? El Señor te va a tener que seguir castigando cada vez más. ¿Qué hacemos los padres cuando tú castigas a tu hijo? Bueno, ¿o qué debemos de hacer? Cuando tú castigas a tu hijo y él no te hace caso, ¿qué haces? Incrementas el castigo. A ver, ¿no respondes ante esto? Bueno, lo que hacemos muchas veces es que nos hartamos y los dejamos estar. Mal hecho. Nuestro padre es un padre de verdad. Un padre amoroso que no pasa por alto las cosas. Que tú haces una cosa que está mal hecha, un castigo más gordo. Que no me haces caso, un castigo mayor. Eso es lo que se hace para educar, ¿o no? Pues nuestro Padre es lo que hace con nosotros. Esos juicios, esos castigos, son para que reaccionemos, hermanos, y decimos que estamos en la escuela, la Iglesia es la escuela de la santidad, donde todo debe ser hecho para edificarnos espiritualmente. Pues si alguno vive en pecado y de verdad es hijo de Dios, a mí lo que más me preocuparía es que el Señor no me castigara. Porque dice que el hijo que se queda sin disciplina es el que no es hijo. El hijo de verdad, el padre lo ama y lo disciplina. Si tú andas por mal camino, mira lo que te voy a decir ahora. Si tú andas por mal camino y el Señor no te está disciplinando, preocúpate mucho. Porque da la sensación de que tú no eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, el Señor te tiene que castigar. Y lo está diciendo su palabra. Hasta incluso llevarte a su presencia antes de tiempo, hasta la muerte. Por causa del pecado hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Y añade, si pues nos examinásemos, mira, otra vez, aquí en la palabra examinar, lo que está escrito en griego es diacrino. Ahora ya sabéis lo que significa.
En unos casos se traduce de una manera, en otros de otra. Allí discernir, ahora examinarnos. Diacrino, la misma palabra. Es decir, a través del discernimiento, a través del conocimiento del bien y del mal, tenemos que examinarnos cuando participamos de la mesa del Señor. Qué bonito, qué interesante, hermanos, es saber, conocer la profundidad de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces, si pues, a través del conocimiento del bien y del mal, nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Pero fíjate bien, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Si somos hijos, el Señor no va a permitir que nos desviemos, que nos apartemos de Él, que le abandonemos, que le dejemos. Y para eso nos castigas, para que no seamos condenados. Por cierto, ¿sabéis qué palabra aparece aquí, traducida como condenados? Otra vez, crino. Fíjate qué usos tan distintos tiene la palabra crino. Pero ahora tiene un prefijo distinto, cata, catacrino. Y la palabra cata también la usamos en castellano, el prefijo cata. ¿Qué quiere decir cata? Enteramente, todo. Efectivamente. Entonces, pues bien, lo que está diciendo el Señor es que lo que no quiere es que seamos enteramente, totalmente condenados. Es un juicio de corrección lo que el Señor hace con nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos totalmente condenados. Es decir, está haciendo referencia a la condenación eterna, para que no nos perdamos. Es un juicio parcial, es un juicio que implica corrección para no ser enteramente condenados, para que no caigamos en la condenación eterna. El Señor no lo va a permitir. Ahora, quiero haceros ver la importancia que tiene el juicio en la Iglesia. Ahora vamos a entender lo que llevamos ya un tiempo enseñando, desde que hemos empezado el estudio, que cuando Jesús dijo no juzguéis, no eran en términos absolutos. Porque la Iglesia, ya lo estuvimos viendo, tiene que juzgar. Y una vez más, en 1 Corintios, cuando se está juzgando a aquel que se acostaba con la mujer de su padre, y Pablo está diciendo, ¿cómo lo toleráis? ¿Cómo no le juzgáis? Yo ya le he juzgado. Mirad lo que dijo Pablo. Refiriéndose a ese, él dijo que ya lo había juzgado, y dice, el tal sea entregado a Satanás. Y de esto vamos a hablar en este estudio más adelante también, haremos referencia cuando hablemos de la disciplina en la Iglesia, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. La Iglesia, esto lo está haciendo Pablo, la Iglesia tiene la responsabilidad de juzgar al hermano, no para condenar, decíamos, pero si es necesario, debe de excluir de la asamblea, debe de excluir de la comunión, debe excluir de la congregación a aquellos que no andan correctamente, porque si no son cómplices. Y si somos cómplices, el hermano nos está corrigiendo. Si yo por temor a que mi hermano se enfade conmigo, porque se enfada seguro, ya os lo digo, luego reacciona y la mayoría luego lo entiende. Pero a nadie nos gusta que nos vengan a decir estás haciendo esto mal. Y la primera es ponernos a la defensiva. Pero mirad el motivo. Cuando se hace con este motivo, esto es lo que debemos de hacer. Y tenemos la responsabilidad como Iglesia de hacerlo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermanos, qué gran responsabilidad tenemos. Ojalá nadie se pierda por nuestra complicidad, por nuestra tolerancia. Por eso yo no quiero que estéis aquí acomodados diciendo voy al cielo y luego os sintáis excluido. Al menos que no sea por haberlo advertido. Y si me pongo pesado, prefiero ser pesado que no que el Señor demande de mí la responsabilidad de no haberoslo advertido. Tenemos la obligación, hermanos, de juzgar por sus frutos. Yo no voy a juzgar si tú eres creyente o no, pero sí voy a juzgar que tus frutos no son de convertido y por lo tanto no debes de permanecer en la congregación y debes de ser excluido. Esto lo tenemos que ejercer. Hoy en día no se hace. No, porque nos quedamos 4. Bueno, pues seguiremos queriendo 4, pero lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Y este estudio, uno de la finalidad es que nos comportemos, recordar el título, ¿cómo resolver los conflictos personales? Todo esto está en ese contexto, quedan muchos estudios por delante, pero está en este contexto para ejercer en definitiva la disciplina cuando el hermano obstinadamente no quiere hacer lo que el Señor ordena en su palabra que tengamos que hacer.
Tercer juicio. Vamos a ser juzgados también por nuestras obras, como creyentes hablo ahora, no para condenación, sino que va a tener consecuencias en la vida eterna. Una pregunta, ¿creéis que la condenación eterna va a ser igual para todos? Es condenación eterna, es apartados de Dios para toda la eternidad. ¿Pero creéis que todos van a sufrir el mismo grado de castigo? Todos estarán condenados eternamente. Pero pregunto, ¿todos van a sufrir el mismo castigo? No, los falsos maestros, esos que apuntan tanto hoy en día, tienen un lugar especial, ¿eh? ¿Creéis que todos en el cielo vamos a estar igual? Pues a eso se trata. La palabra del Señor nos enseña que va a haber un juicio para el creyente. No todos vamos a estar en la misma situación, todos seremos salvos, pero la palabra nos enseña en que muchos van a sufrir una gran pérdida. Y eso es algo que nos tiene que motivar mucho para que nos esforcemos. Ya no estoy hablando de la salvación. Estas palabras que ahora vais a oír se están refiriendo a creyentes. Mirad, porque todos, esto está dirigido a la iglesia de Roma, a los romanos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Repito que esto es a la iglesia de Roma, es a creyentes. Y toda lengua confesará a Dios. De tal manera que cada uno de nosotros, se incluye el mismo apóstol Pablo, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Para qué? Pues ahora a la iglesia de Corinto, Pablo le dice, porque es necesario que todos nosotros, se incluye él, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a haber castigo también para nosotros y va a haber recompensa. Pero si es que el Señor nos lo dijo, que el trabajo del Señor no es en vano. Y se está dirigiendo a los creyentes hasta tal punto que llega a decir, mira, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea la que sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, estamos edificando, ¿no? Dice, el fuego la va a probar. Y ahora, cuando sea probada por fuego, puede ocurrir dos cosas. Que esa obra resista al fuego, resista la prueba, o que no la resista. Dice, si permanece la obra, si pasa la prueba, la obra que cada alguno sobreedificó, lo que tú estás haciendo, hermano, tu labor, tu obra, vas a recibir recompensa. Ahora, si la obra de alguno se quema, si no pasa la prueba, aunque hayas trabajado, si no has trabajado ya ni te lo digo, pero aunque hayas trabajado, no se trata de hacer algo, si lo que has hecho no es lo que el Señor te está pidiendo que hagas, si tu obra no supera la prueba y se quema, dice, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Y añade, si bien él mismo será salvo. Podemos ser salvos, no se está hablando de la salvación. No estamos hablando de que tú no seas salvo. Que vas a sufrir pérdida en el reino de los cielos si tú no haces, si tu obra no es conforme a la voluntad del Señor. Si las motivaciones que tú tienes para trabajar no son las correctas, tu obra no va a pasar la prueba. Si tú no cumples con la parte de misión que tienes, recuerda la parábola de los talentos, el Señor nos ha dado dones a cada uno, no a algunos, a todos. Somos un miembro de ese cuerpo y por lo tanto tenemos un cometido. Si tú no cumples con tu cometido, vas a ser salvo si eres del Señor. Pero vas a sufrir pérdida. Y ahora os voy a decir una cosa que vais a entender y que quisiera que no olvidarais nunca. La ley de la siembra y de la cosecha. Dice la palabra, no os engañéis. A ver, no te engañes, hermano, no te engañes, hermana. Dios no puede ser burlado. A Dios no le vamos a ir. Hoy en día ponemos muchas excusas, muchos pretextos. No tengo tiempo, no puedo, me encuentro mal, no vine porque. Mira, bueno, a muchos tampoco nos engañáis, no lo penséis, lo que pasa es que ¿qué vamos a decir? Pero dice la palabra, mira, te estás engañando tú, pero ¿no te vas a burlar de Dios? Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, el que vive para sí, el que vive para este mundo, el que prioriza las cosas de este mundo, qué cosa más absurda decíamos esta mañana,
tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto estudio, tanta preocupación, si no nos vamos a llevar nada y la vida eterna la tenemos abandonada? Pues mira, si siembras para la carne, de la carne lo único que vas a segar es corrupción. Si todo es corrupto, todo se va a corromper, que no te vas a llevar nada, que estás trabajando, te estás esforzando mucho por aquello de lo que no vas a sacar provecho, porque es temporal. Todo es corruptible lo que hay aquí. No, de tu trabajo, de tu esfuerzo, no vas a sacar nada. Cómprate un piso, como ayer decían, y comprométete a pagarlo. Si te dan 40 años, no lo pagues en 35. Tendrás 75 años y estarás pagando el piso. Y cuando lo tengas pagado, ¿qué? ¿Qué vas a disfrutar de ese piso? Nada, no te lo vas a llevar. Eso es lo que está diciendo. Y añade, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Bueno, no somos del campo, pero yo creo que lo entendemos, ¿no? Vamos a ver. Muchos tenéis tierras o habéis tenido tierras y sabéis que si eso no se ara y se siembra, lo único que crece son malas hierbas. Matojos, hierbajos. Para sembrar hay que limpiar, hay que trabajar, hay que arar. Y ahora tú siembras y en su tiempo, tampoco es que de inmediato, no es como el ordenador, que le das return y ya te sale el internet. No, en su tiempo tienes que con paciencia esperar a que esa siembra, lo que tú estás sembrando hoy, haya fruto. Pero si tú has sembrado, va a haber fruto. ¿O no? Bueno, y yo pregunto, ¿y cuánto fruto habrá? Si yo, por ejemplo, tengo todo este campo, así de grande, y solo siembro esta parte, ¿cómo va a ser mi cosecha? Pequeña. Luego, la ley de la siembra tiene dos realidades. Si yo no siembro, no recojo. Y si siembro, recogeré en la medida de la cantidad que haya sembrado. No se puede cosechar sin sembrar y tampoco se puede recoger mucho si he sembrado poco. ¿Lo entendéis, hermanos? Esa es la comparación que nos hace, de manera que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermano, ¿cómo vas a segar tú? ¿Cómo estás sembrando? ¿Estás sembrando para la carne o para el espíritu? ¿Cómo estás sembrando? ¿Qué cantidad? ¿Vas a sufrir pérdida? A lo mejor resulta que no eres salvo. Por sus frutos los conoceréis. Pero puede ser que algunos de estos sean salvos. Por eso decíamos esta mañana, no debemos de juzgar en el sentido de condenar. El Señor sabe todas las cosas. A mí me preocuparía mucho no llevar fruto, porque puede ser que sea salvo y entonces, tendré pérdida, que ya es, porque será pérdida para toda la eternidad. Pero puede ser también que me sienta excluido, porque no haya fruto, porque no hay vida en mí, porque no esté sellado por el Espíritu Santo, porque no haya nacido de nuevo. Por lo tanto, cuidado, hermanos, no nos engañemos y pensemos que nuestras obras van a ser juzgadas y recompensadas o reprendidas, y que va a haber pérdida, hermanos. Por eso dijo el Señor Jesús, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Los que más problemas tienen son los que tienen dinero, son los más temerosos de que les roben. A veces nos enteramos lamentablemente de noticias de que a un pobre le han robado. Creo que esta semana, o hace un par de semanas, mataron a una mujer y dieron una paliza a otra para robarle 6 euros. Eran 2 ancianas que no llevaban nada, ¿no? Es lamentable, ¿no? Pero normalmente los que más temor tienen son los que más tienen, son los que se ponen vigilancia, cámaras de seguridad, guardaespaldas. Son los que viven con más preocupación por esto, ¿no? Pues dice, en lugar de hacer eso, que aquí todo se corrompe, dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, que nuestra visión como hijos de Dios sea coherente y estemos pensando en la vida eterna. Si eso es nuestro destino, aquí ya somos peregrinos, somos extranjeros, que nuestra mirada esté en la vida eterna. Y que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sea para obtener beneficio, recompensa en la vida eterna, que no
El Señor va a ser muy generoso. A ver, ahora os dan 4.000 euros por trabajar 8 horas y dices, ¿8? No, 12. 12. Por 4.000 euros, ¿qué digo 12? 15. ¿O no? Con lo malo que estamos. Pues el Señor nos va a dar mucho más, hermanos. Es que el Señor nos promete mucho más que eso. Y no somos conscientes de que va a haber pérdida en nuestra vida por nuestra relajación, por no entender nuestro cometido en la Iglesia. Mirar, el apóstol Pablo esto lo enseñó en la práctica. No fue una teoría, no fue una enseñanza teórica. Podemos enseñar aquí mucha teoría, pero cuando Pablo dijo esto, lo hizo habiendo demostrado que eso era así. Por lo tanto, tiene un valor tremendo. Y dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Lo dejó todo para seguir al Señor. Tenía su posición social, sus bienes, era ciudadano romano. Todo lo dejó y en lugar de eso obtuvo cárceles, persecuciones, azotes, pedradas, insultos, necesidad que tuvo que pasar, pero dice que todo eso lo hizo por amor a Cristo, porque entendía. Entonces yo quiero acabar con un pasaje que es un poco largo, pero que es muy significativo. Y también lo dijo Pablo, este hombre que lo ha dejado todo, mirar por qué lo dejó todo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, dice Pablo, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Nos gusta el deporte, ¿no? Llama la atención que en una final de cualquier tipo, en una final, por ejemplo, de fútbol, en la final de la Champions, cuando se está jugando la final, llama la atención de que el equipo que gana, porque solo hay uno, se ponen muy contentos. Pero el que queda segundo, que no es poco, se van llorando. Y han quedado segundos. Luego no eran malos. Derrotaron a todos los demás. Llegaron a la final. Estuvieron a punto de ser campeones. Y se ponen a llorar. Y están desconsolados. Como si fueran lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque no se trata de quedar segundo. Del segundo nadie se acuerda. Cuando uno corre, no corre para quedar el segundo. Corre para quedar el primero. ¿Qué ejemplo más bonito? El Señor tiene muchos primeros premios. Pero Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pues entonces, corred de tal manera que lo obtengáis. Pablo nos está diciendo, yo por eso lo he dejado todo. Porque quiero llegar el primero. Estoy corriendo como para ganar el premio. Tú, hermano, ¿cómo estás corriendo la carrera que el Señor ha puesto delante de ti? ¿Cómo estás corriendo? ¿Cómo estás ejerciendo el ministerio que el Señor te ha puesto? Que el Señor te da. ¿Cómo estás ejerciendo tu don? ¿Cómo lo estás ministrando en la iglesia? ¿Lo estás ministrando como para ganar el primer premio? ¿Cómo actúan los campeones? Dice, todo aquel que lucha, todo aquel que quiere ganar, todo aquel que quiere ser campeón, de todo se abstienen. Anda que no cuesta esfuerzo y sacrificio al Rafa Nadal, ahora que está segundo. Y es todo un campeón. Pero no se trata de ser segundo, se trata de ser el primero. Y él ha sido el primero y tiene que hacer mucho sacrificio y mucho esfuerzo desde pequeñito, se está entrenando. Los campeones, hermanos, los que ganan, desde pequeñitos se entrenan, se esfuerzan. Y la vida de un atleta es una vida de esfuerzo, de sacrificio, de renuncia. ¿Pero por qué? Por la recompensa del premio. Entonces, ¿qué quieres? ¿Ganar? ¿Tú quieres ganar sin correr, sin entrenarte, sin esforzarte, sin abandonar nada? ¿Así quieres ganar la carrera, hermano? ¿Así quieres hacerlo? Dice Pablo, no. ¿No sabéis que los que corren de todo se abstienen? Los que luchan para ganar de todo se abstienen, se esfuerzan, se sacrifican. Y mira, lo están haciendo por una corona que es corruptible, por una corona corruptible, que es temporal. Qué bonito, cuando ganamos hoy. Pero el año que viene ya nadie se acuerda del campeón del año pasado. Al final, esos que hoy ganan, llega un día que otros son mejor que ellos y quedan derrotados. Y toda esa lucha, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, ¿en qué ha quedado? Mirar a Arantxa Sánchez. Fue campeona número 1 del tenis como mujer. Ya, pues seguramente los jóvenes ya ni diré, ¿y quién era esa?
Muchos ya ni la conocen y dentro de un tiempo ni se hablará de ella. Pues fijaos, esos se sacrifican, se esfuerzan por algo que es temporal, que es pasajero, que es corruptible. ¿Y nosotros no lo haremos, hermanos, para lo que es eterno e incorruptible? No lo vamos a hacer, de verdad. Y dice Pablo, así que yo, por esa corona incorruptible, de esa manera corro. No lo hago así como a la aventura, ¿eh? No, con conciencia. Peleo no como quien golpea al aire, no como quien da palos de ciego, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre y mirar para qué. Y con esto termino ya, de verdad, creedme. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando de la vida eterna, ¿eh? Él decía, por lo cual estoy seguro que ni muerte ni la vida, que ninguna nada me va a apartar del amor de Dios. No está hablando de la salvación. Pablo está hablando de la recompensa. Él sabe que hay recompensa y por eso lo ha dejado todo. Y por eso lucha y se abstiene de todo. Porque él dice, a ver si ahora resulta que yo que os estoy enseñando esto, yo no voy a ser ganador y voy a ser eliminado. No quiero mi recompensa también. No estamos, hermanos, no estamos en la iglesia por eso. Pero ahora que estamos en la iglesia es importante que sepamos que el Señor pone delante de nosotros una carrera para que la ganemos. Y todos la podemos ganar. Si todos nos esforzamos como para ganar, todos vamos a recibir recompensa. Y una recompensa, hermanos, que esos 4.000 euros, que a nosotros nos parece mucha hora, es ridículo y además para toda la eternidad. Hermanos, tenemos una motivación, como hijos de Dios, tenemos una motivación muy grande para servir al Señor. Para esforzarnos, para evitar que en estos juicios, suframos pérdida. La primera, hermanos, que tengamos la vida eterna. Si alguien tiene dudas acerca de su salvación, que acuda al Señor con arrepentimiento y le pida que le salve. Si alguien tiene dudas, si no experimentas gozo o paz, piensa si el Señor te está castigando por algo. Ahora, para que dándote cuenta de eso, puedas corregirte, porque el Señor si te castiga es para corregirnos. Y hermano, pon tu mirada en la vida eterna y piensa que aquí estamos corriendo una carrera cuya recompensa está en el reino de los cielos. ¿Qué es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, hermanos? Para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, que nos vamos todos de aquí, ninguno se queda. Veámoslo con temporalidad y que nuestra mirada esté en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Que así sea. Amén.